Buenísimo, pues muchísimas gracias, mucho gusto. Marianne Springmull, fundadora de Volcano Capital, co-founder de Volcano Summit. Para que los conocen, hacemos un evento que se llama Volcano Innovation Summit en Antigua Guatemala. Y pues está increíble, ¿verdad? Los que no han podido venir, pues aquí vamos a estar yo, Janma, también mi socia, y Erika Luna, también del equipo Volcano Capital. Y al final, pues, Volcano es una Ecosystem Building Platform, eso es lo que somos, no somos una empresa de eventos, es importante siempre recalcarlo. Creamos espacios y esos espacios moldean el ecosistema, esos espacios se terminan haciendo inversiones, conexiones, etcétera. Así que ahí estamos para servirles y me encantaría que cada uno de ustedes se presente, porque creo que es mejor siempre como uno mismo se presenta que cuando uno lo leen y lo presentan a uno. Así que si quieren vamos en orden. Roberto, Damaris, porfa, y Salvador. Un gusto. Antes que nada, muchas gracias a Caricaco por la invitación y por organizar el evento. Creo que de lo que más nos hace falta para fomentar el desarrollo del ecosistema en la región, así que muy agradecido con todo el equipo. Roberto Sierra, socio fundador de Amador, una firma de Venture Capital regional con oficinas en Panamá y la Ciudad de México. Nos enfocamos en etapas tempranas, llámese etapa semilla, primordialmente en servicios financieros, salud y software a nivel regional. Gracias. Buenísimo. Damaris Mendoza, partner de 500 Global. 500 somos una firma de venture que invertimos en empresas de base tecnológica en etapa temprana, pre-semilla. Entonces, si son emprendedores que tienen una idea, tienen un MVP, todavía no tienen revenue, me interesa platicar con ustedes. Hola a todos, un gusto. Mi nombre es Salvador Ramírez, soy de El Salvador, soy cofundador y CEO de Voxful. La visión de Voxful y lo que estamos tratando de resolver es hacer el e-commerce fácil y accesible para todos, ya que emprender en e-commerce en Centroamérica, en Latinoamérica es muy complejo. Entonces hemos creado un ecosistema de soluciones, una plataforma multipaquetera para envíos, una red de lockers inteligentes y fulfillment ultra rápido. Ya operamos en El Salvador, hace 7 meses en Honduras y en una semana en Guatemala. Un gusto. Gracias, pues buenísimo. Si quieren empecemos, y esta es pregunta para todos, y a mí me gusta que los paneles sean un poco, ¿verdad?, que sean bastante dinámicos, así que el que va queriendo responder, que responda. Del lado de los fondos, cuéntenos qué potencial le ven ustedes a Centroamérica como inversionistas, y del lado de Salvador, que es founder, como founder, ¿cómo le ves ese potencial a Centroamérica de estar emprendiendo aquí? Así que cuéntenos un poquito, y si tienen inversiones también, cuéntenos de qué inversiones les emocionan que tienen acá en Centroamérica. Bueno, nosotros tenemos un par de inversiones en Centroamérica. Tenemos a Avify aquí en Costa Rica, tenemos una compañía en Dominicana, hemos hecho inversiones también en Guatemala, no en activo ya. Una de las cosas que justo medio mencionaban en el panel anterior es ver Centroamérica como una región. Creo que lo que Voxful está haciendo es súper interesante. No podemos dejar de lado que cada país de cualquier forma tiene sus particularidades, ¿no? Y entonces, claro, ver los mercados como región completa lo hace más interesante y qué sé yo, pero también si nos vamos como muy rápido solo sobre esa idea, creo que las probabilidades de no mirar los específicos, como cuando firmas un contrato y no te fijas en la letra chiquita, nos pueden llevar al desastre súper directamente, ¿no? Para nosotros hay un montón por hacer, y como fondo que invierte pre-semilla, creo que sentimos una responsabilidad particularmente con ecosistemas nacientes o pujantes, como decíamos antes, donde creo que tenemos que ser muy francos de en qué espacio o en qué cancha cada quien juega y puede hacer su mejor partido, ¿no? Tanto banca multilateral de desarrollo como empujando con iniciativas, con capital a fondo perdido, con iniciativas que generen ecosistemas, justo como le decía Marianne, como lo hace Volcano en Guatemala y qué sé yo, pero también los inversionistas como entendiendo cuál es nuestro rol dependiendo de la etapa en la que sabemos que lo podemos hacer mejor
como decía, para nosotros siendo presemilla, creo que en ese momento donde es crítico, donde el emprendedor apenas está tratando de validar que hay algo, apenas está construyendo un producto, ahí es donde podemos como meter las manos y tratar de recortarle el camino hacia el fracaso y tratar de redirigirlo hacia como un target más de éxito, de product market fit o qué sé yo. Y ahí es donde creo que en Centroamérica todavía hace falta mucho trabajo. Y este trabajo no nada más tiene que ver con capital, sino también de tiempo y de madurez y de esfuerzos en conjunto. Si tuviéramos una economía o un ecosistema que ya estuviera consolidado, estaríamos aquí hablando de otros temas, ¿no? Y de exceso de liquidez y de saturación de mercado. Pero ahorita todo es un océano azul gigantesco donde tenemos mucho trabajo por hacer y creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, no me quiero extender mucho más, aunque parece que ya me extendí. Gracias. Entonces, Sí. ahí la dejo. Sí, de nuestro lado quizás, pues desde nuestros comienzos hemos hecho puntualmente 2 inversiones en la región. La primera, que fue gran parte de la razón por la cual me dedico hoy a esto, es una empresa que se llama Hugo Technologies, una empresa de on-demand delivery que comenzó en El Salvador y se expandió a nivel regional antes de ser adquirida por Delivery Hero, y Cubo Pago, una empresa de procesamiento de pagos para MIPYMES con operaciones en El Salvador, Guatemala y Panamá, y seguramente un buen par más en los próximos años. Pero yo quería, creo que, lanzar un par de cifras, no muy elegante, pero creo que va en contra un poco de la percepción de la región y son las ganancias netas de algunas de las instituciones financieras más grandes de Centroamérica. 800 millones, 300 millones, 400 millones. Esto no es ARR o GPV o TPV, esta es Net Income y creo que demuestra que hay en nuestros mercados profit pools muy grandes y que hacen realmente viable empresas venture-backed y outcomes grandes. El hecho de que no hayan ocurrido a la fecha no es realmente una indicación de que no puedan hacerlo. Entonces creo que es importante partir de esa premisa de que hoy hay institucionales que tienen tamaños muy importantes y que lo hacen no necesariamente con la mayor eficiencia, digitalización. Que nos gusta mucho a nosotros, que si bien es difícil construir empresas multipaís, creo que el caso de Boxful es muy ilustrativo. No es fácil ir 1. Cuando uno logra estar en 6, 7, 8 mercados y tener cierta escala, eso se convierte en una barrera de entrada muy grande y un estratégico de México, Brasil o cualquier otro país no va a venir a replicar eso y le va a tomar 5 años si lo quiere replicar. Ya no es siquiera una función de capital. Entonces, lo que lo hace difícil, que es que la región es una región y la única manera de atacarlo realmente es a nivel regional. Lo que lo hace difícil, del otro lado, es lo que lo hace súper interesante. Y el caso de Hugo, partiendo de San Salvador a más de 50 ciudades en toda la región, creo que demuestra que es difícil, pero lograrlo genera unas barreras de entrada muy grandes que no necesariamente existen en mercados como Brasil, México y Colombia, que son un mercado grande y que sí son un poquito más abiertos a competidores locales que no tienen que superar esas barreras de expansión multipaís. Como que hay tanto fondo, voy a decir lo que digo en el pitch. Centroamérica usualmente es visto como muchos países pequeños, bastante fragmentados, diferentes fronteras, diferentes divisas. Pero si ves como un bloque, y a mí me gusta incluir a Dominicana, si consolidas Centroamérica y Dominicana, su PIB y su población, se convierte en la segunda economía hispanohablante más grande, solamente después de México. Hay muchos problemas no resueltos, entonces, además, el talento es muy bueno y como no tenés que competir contra como en México, cada dólar invertido en Centroamérica realmente rinde más. Puedes tener muy buen talento a un costo más bajo y puedes desarrollar soluciones y rápidamente expandirte a nuevos mercados. Entonces, como vimos al principio, ¿verdad? Hay un desbalance en cuanto se está invirtiendo en Centroamérica versus el peso que tiene como región en toda Latinoamérica. Todavía hay mucho por hacer, pero el potencial es bastante grande.
Solo en la industria que nosotros estamos atacando, que es e-commerce, se estima que está valorado en 22.5 billones de dólares. Entonces, es un mercado suficientemente grande para tener retornos interesantes para cualquier fondo. Gracias. Sí, algo que nosotros siempre decimos es, tenemos tantos problemas que eso es bueno, porque hay tantas oportunidades por solucionar todavía y mucho del valor que vemos es que Centroamérica, y lo estaban hablando en el panel también anterior de otra manera, pero Centroamérica tenemos un potencial para hacer estos early exits, ¿verdad? O sea, tal vez sí, es bueno pensar en grande, por supuesto, pero estamos hablando de early exits, que vendamos empresas de 10, 20, 50, 150 millones de dólares, 200 millones de dólares. Súper hay mercado para hacer eso, ¿verdad? Las mismas corporaciones que están aquí hacen adquisiciones de esos tamaños en nuestra región y en Latinoamérica. Entonces, esas oportunidades también hay y por supuesto que están los outliers que van a querer irse al long run, ¿verdad? Eso ya es muy tema del founder personalmente y del cap table ahí de las visiones de los VCs hasta qué tan lejos quieren llegarlo, pero esos, o sea, ese capital se puede generar, ¿verdad? O sea, yo creo que cualquier founder aquí de los que están aquí estarían felices vendiendo su empresa por 150 millones de dólares. Sí, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que ahí también hay un potencial interesante, ¿verdad? Y tal vez ahí pasando como inversionistas, tal vez para Roberto y para Damaris esta pregunta. Ustedes, así como el potencial que ven, ¿verdad? Las oportunidades, el talento, etcétera, ¿qué son también esos retos que ven? Ya, Roberto, tú mencionabas que creo que es importante la parte de que somos varios países también, diferentes jurisdicciones, diferentes como microculturas de alguna manera, ¿verdad? Eso puede ser un reto también de expansión, pero cuéntenos un poquito más ustedes desde inversionistas, tú como un investor centroamericano y Damaris, tú como una inversionista global, ¿verdad? Porque al final 500, pues ustedes se enfocan en la TAM, pero son una firma global. Comienzo yo. Creo que el problema más grande que tenemos como región es o el reto más grande que tenemos es de percepción. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros somos inversionistas en Cubopago, la compañía que ya mencioné, empresa súper interesante, equipo talla mundial, y están en una etapa de crecimiento, 3 países, mercado grande, poco penetrado, o sea, en papel súper interesante. Pensaríamos nosotros, habiendo coliderado las primeras 2 rondas, que otros fondos regionales también se quieran sumar a medida que la compañía va cumpliendo con los hitos. Y la realidad es que sí hay interés, pero en las últimas 3 semanas yo le he dedicado 4 o 5 horas a tener llamadas con fondos de renombre que me hacen preguntas que son un poquito decepcionantes, que denotan que no hacen su tarea y creen que Centroamérica es como hablar de Belice standalone, sin desprestigiar a Belice, pero creo que están muy lejanos a entender cuáles son los tamaños de mercado, cuáles son los profit pools, cuáles son las dinámicas de los mercados, las diferencias entre Guatemala, Dominicana, Honduras y Costa Rica. Entonces, lastimosamente, a nosotros nos toca, cuando digo nosotros, digo los fondos locales y los emprendedores locales, hacer mucha pedagogía, poco a poco, y explicando las cosas 10 veces en lenguaje fácil de entender, para que entiendan los de afuera cuál es la realidad y con esa información ya poder tomar decisiones informadas. Cada uno toma su decisión al final del día, pero sí hay un gap muy grande entre percepción y realidad. Y la realidad es que la mayoría de los inversionistas, tanto latinoamericanos, ni entremos en los globales, pero los latinoamericanos sí ven a Centroamérica y Caribe como una región de mentiritas. Entonces, eso es un problema. Y no tenemos un Rappi o un Nubank para ponerles. Tenemos un par de casos de éxito ya, pero el problema de percepción es verídico y es nuestro trabajo con ejemplos y con información chip away a ese problema de percepción, pero desde mi punto de vista ese es por lejos el problema más grande. Lo de expansión multipaís ya lo tocamos, es algo que se hace, es difícil, pero se puede ejecutar. El problema de percepción del capital, que es lo que realmente necesitamos para la serie A, serie B, serie C, eso es un problema de percepción y eso hay que cambiarlo y si no, tenemos un
reto que no va a dejar de estar ahí. De acuerdo, y para eso necesitamos más casos de éxito, ¿verdad? Más Hugos, más de esos casos de éxito para que vayan entendiendo las dinámicas. Dale, Damaris. Sí, yo no podría estar más de acuerdo. O sea, creo que definitivamente, y yo creo que más que percepción es un tema de narrativa también. Ningún fondo quiere ser el standalone, o sea, ser el único believer y el que sale y solo es el único que pone todas las rondas subsecuentes de capital. Uno, porque no da, o sea, todavía no estamos ahí. Ninguno de nosotros que estamos acá, que hayan cerrado fondos o que están levantando fondos, tenemos la profundidad suficiente para llevar una compañía de 0 a 100 y acompañarla en todas las etapas de capital. Y del otro lado, estamos en un negocio de confianza y entonces, si los inversionistas de fuera no han desarrollado esa confianza, estoy totalmente de acuerdo que es trabajo interno de cambiar esa narrativa y cambiar la forma en la que nos vendemos, ¿no? Para que entonces pueda haber más interés de afuera hacia adentro. Yo digo, los emprendedores creo que es el pan de todos los días, tener una buena compañía, generar buenos números, tener dominancia de mercado incluso y querer salir a levantar una siguiente ronda para atacar un mercado diferente o para terminar de redondear y generar como que esas barreras de entradas significativas en un mercado en el que estamos con esta economía. Y claro, para el inversionista de afuera esos números medio que no hacen sentido, ¿no? Porque no los contextualiza, no entiende que a lo mejor el 70% de un mercado local representa el 5% de un mercado, del mercado al que estás targeteando o de un nuevo mercado, qué sé yo, y entonces no termina de hacer sentido. Pero es un tema que creo que los fondos deberíamos ser los primeros, antes que el emprendedor incluso, en salir con los números bien concretos y bien claros, porque nos conviene a todos, ¿no? O sea, en la medida en la que tengamos más interés y más apetito en mercados locales, no solo para tener potenciales coinversionistas y seguir apoyando a los emprendedores, pero para que se genere un efecto de inercia hacia nuestros propios vehículos, nuestra propia construcción de portafolio y nuestros propios crecimientos, nos conviene a todos, pero es un trabajo, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Es un trabajo proactivo, o sea, no podemos esperar a el siguiente levantamiento de capital para entonces sí ponernos a hacer la tarea y entonces sí ponernos a cambiar esa narrativa, sino es algo que tendríamos que estar haciendo activamente todos los días, ¿no? Gracias. Algo que quisiera resaltar de sus dos respuestas es que ninguno de los dos mencionó que el talento y los emprendimientos es un reto. ¡Woo! O sea, vamos bien, vamos bien, vamos resilientes, van saliendo cosas y tecnologías y emprendimientos súper interesantes en la región. Están hablando de que el reto es un tema de capital para las siguientes rondas de inversión, para la expansión y crecimiento. Eso es importantísimo que lo entendamos, ¿verdad? Esa lectura que teníamos antes de que es que no encontramos donde hay buenos founders. Ya, esa fue la narrativa hace 5 años. Esta ya es la nueva Centroamérica. Eso es muy importante que lo entendamos. Estamos ya hablando de una etapa de maduración, ¿verdad? Eso es muy importante que nos pongamos en ese contexto. Y con eso, tal vez, Salvador, me encantaría que tú, desde tu perspectiva como emprendedor, nos digas la verdad. La verdad nos tenés que decir, que nos digas la verdad. ¿Cuál ha sido el reto o qué tan complejo ha sido para ti levantar capital centroamericano? Hablemos de capital centroamericano. ¿Qué tan complejo ha sido a ti como emprendedor? Y después ahí paso con los fondos. Pues realmente es muy difícil. Este es mi tercer startup. Yo empecé en el 2013. Nadie hablaba de Venture Capital en esa época en Centroamérica. El término fancy ahora es bootstrap, pero obviamente fue mi dinero y tarjeta de crédito con lo que empecé. He visto cómo ha evolucionado el ecosistema. Ahora ya cada país tiene su propio fondo, sus family offices, y aún así sigue siendo bastante difícil. Nosotros hace unos meses cerramos una ronda de 1.9 millones, la presemilla, pero nos tomó casi 12 meses cerrarla. Porque hay un paradigma sobre los startups centroamericanos, que lo único que pueden aspirar es a cerrar el gap en la región y ser adquiridos para entrar al mercado. Y cuando salís a buscar fondos fuera de Centroamérica, eso no le dan los múltiplos que andan buscando. Entonces, de hecho, fue un gran debate filosófico entre los fundadores, mis otros fundadores y yo, que empezamos con esa noción. Cerremos el gap en Centroamérica para que nos compren. Pero vimos que filosóficamente no era la forma correcta de empezar.
porque entonces nos restringía un montón de países o mercados los que podríamos expandirnos por crecimiento. Voy a ir a mercado, pero aquí está Mercado Libre, ¿para qué valor le voy a generar? Entonces decimos, no es la forma correcta de pensar en esto. Ahora la visión y la meta de Boxful es convertirnos en una empresa global que casualmente nació en Centroamérica. Y esa es la visión que tratamos de vender a cada fondo fuera de Centroamérica, porque para ser honestos tampoco vamos a poder llegar a una serie C, una serie B, solamente con fondos centroamericanos. Tenemos que salir a buscar fuera de la región y tenemos que convencerlos de que el talento, y se puede ver casos de éxito como los que ya están acostumbrados como Rapis, etc. Entonces, sí es muy difícil, es solitario, pero ha mejorado considerablemente que hace 12 años cuando empecé en esto. Mira, y súper interesante, ¿verdad? Escucharlo desde la perspectiva emprendedora. Yo también fui emprendedora, levanté capital en mi empresa anterior hace 6 años, fundé esa empresa, gracias a Dios la vendí, Early Exit el año pasado, así que suceden. Lo que pasa es que a veces nos dicen, no puedes decir que la vendiste, que normalmente se la vendes a alguien estratégico, ¿verdad? Que no quieren que digas, que también a veces pasa y se quedan muchos éxitos que, sin contar. Creo que no somos buenos en el marketing en Centroamérica. Costa Rica como país son los mejores, la verdad lo tengo que aceptar, lo admiro en ese sentido, pero a lo que decías, a tu punto, me parece sumamente relevante que también los emprendedores de Centroamérica están creciendo bajo esa resiliencia de escasez, porque nosotros, por ejemplo, que invertimos a través de Cacao Capital con ustedes en la ronda que tú acabas de decir, qué buenos financials tienen, o sea, qué buenos resultados tienen, qué bueno, o sea, se nota que venía algo bootstrap, ¿verdad? Con valor, con crecimiento real y que después ya le inyectas capital para crecer. Eso yo creo que también quiera que no, ¿verdad? Hay retos, por supuesto, 100% les costó, se tuvieron que enfocar, entonces se desenfocan en el negocio, pero al mismo tiempo creo que estamos creando esos emprendedores y esas empresas resilientes porque viven en escasez, no en abundancia, donde hay un montón de dinero y entonces a veces malgastadas, a veces te vuelves no productivo, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces creo que puede tener pros y contras, pero sí, sin duda que felicidades por eso. Y tal vez de lado, dale, LPs, ¿cómo han visto a los LPs ustedes que levantan los fondos? También levantan fondos, ¿verdad? De inversionistas. ¿Cómo han visto ustedes esos inversionistas, esos angel investors, family offices, corporate venture capitals que ya empiezan a nacer? ¿Cómo están viendo ustedes en el entorno centroamericano esos LPs? Sí, antes de saltar a lo de los LPs, nada más me gustaría agregar que creo que, claro, hace mucha falta hablar de casos de éxito, pero también hace falta compartir los fracasos. De acuerdísimo. Si no, nada más el fracaso se lo queda como el cuadro chico, el círculo pequeño. Aquí todos te lo esconden, ma. Aquí no, todos, claro. No diga que fracasó. O sea, y al final de cuentas, si fracasas es porque aprendiste algo, ¿no? Y vas a cometer errores nuevos. Si lo compartes, otros van a cometer errores nuevos y no van a cometer el mismo, ¿no? Y sí, está de más decir que nadie escarmienta en cabeza ajena, qué sé yo, pero en la medida en la que también nos sintamos orgullosos de las cosas que no salieron bien, creo que vamos a dar un salto agigantado como región. Tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Por ejemplo, yo mencioné ahorita el Early Exit que hice 6 años, pero yo quebré antes de eso 2 empresas, que estoy muy orgullosa de haberlas quebrado. ¿Y seguro aprendiste un montón? Sí, saqué con ganancia, ¿verdad? Después de ya, pues, lo que había perdido ya lo gané, pero tenés toda la razón. No, y seguro eso te dio el camino para que en la tercera fuera la vencida. Pues creo que es súper importante que no nos quedemos también con los fracasos debajo de la alfombra, hacer un escrutinio interno, compartirlo, compartir lecciones aprendidas y comportarnos como una región colaborativa, o sea, nada de, no, pues nada más las cosas buenas las comparto, nada más los deals que no quiero los comparto, no, o sea, de verdad, sumemos fuerzas porque no estamos en una región consolidada, estamos en una región en desarrollo y eso lo digo no solo Centroamérica, o sea, todo Latinoamérica y si queremos ser una parte estructural y articular esto de la forma en la que nos haga sentir orgullosos en 10 o 15 años, tenemos que empezar ayer. Entonces, creo que esa también. Perfecto. Del lado de los LPs, híjole, no se está poniendo más fácil tampoco. Creo que… ¿Tienen varios o no? ¿Varios centroamericanos o no? Sí. Va. Bueno, por cierto, Guatemala siendo la geografía en Centroamérica con más LPs, por lo menos que nosotros tenemos más LPs.
Creo que hay una apertura interesante, creo que es una geografía que también viene como 5 o 6 años adelante que el resto, como sembrando esos primeros casos de éxito, sembrando esas primeras semillas con los primeros valientes, y creo que eso es súper relevante y hay mucho que aprender y que replicar de ese lado. Definitivamente nos estamos volviendo más sensibles. En Centroamérica creo que los family offices se están volviendo más sensibles, pero también hay no podemos dejar de lado que hay una resistencia a que si mi income principal de mi negocio tradicional sale de aquí, mi cabeza latinoamericana me dice diversificar, claro, fuera de, en vez de reinvertir, ¿no? Y entonces creo que esa sería una crítica constructiva para la clase empresarial, donde si realmente queremos apostar a largo plazo a construir desde la tecnología, transformar nuestra región, mejorar la calidad de vida de todos, pues necesitamos dejar algo de eso acá y reinvertirlo acá local y generar ese know-how local, y ese upside eventualmente se quedará acá también. Creo que está mejorando, no al ritmo que necesitamos como región. Hay todavía bastantes barreras, creo que sigue siendo un problema también de narrativa, justo hacia los potenciales inversionistas. Todos los que estamos levantando capital vamos por las mismas fuentes siempre, los mismos institucionales, los mismos grupos familiares. Y si eso no se multiplica, entonces estamos condenados a quedar topados. Y si quedamos topados, eventualmente... Y estos eventos, ¿verdad? Y como Caricaco Summit, Volcano, etcétera, la región, son esos espacios que educamos a los que todavía no están en el loop, y entonces traemos nuevas fuentes también, ¿verdad? Y que, ojo, no es crítica de, no, están mal. Es que es nuestra chamba también, como los que llevamos más tiempo, poner esos mecanismos de sensibilizar, y de educar y de evangelizar, o como le queramos decir, para que cada vez haya más capital. No me acuerdo quién lo decía en la mañana, pero capital hay. El chiste es que no está disponible para nosotros todavía, ¿no? Buenísimo. Roberto, ¿algo que quisieras comentar tú sobre los LPs, ¿verdad? El levantamiento del lado de ustedes. Sí. He estado en 8 o 10 ciudades de la región el último año haciendo esto, así que algo de insight puedo proveer, y creo que pues en mis notas lo que tengo es educación, educación y educación, y cuando viajo y me reúno con grupos empresariales, familias, high net worths, la realidad es que 1 de cada 10 invierte en private equity, quizás venture capital, y sabe lo que es un GP-LP, los otros 9 no. Entonces la conversación no puede empezar por, no, mira, que es que yo me enfoco más en seed que en pre-seed. Está fuera. O sea, los perdiste antes que comenzar la reunión, y tienes que comenzar a hablarles de el potencial de Latinoamérica, las tendencias de digitalización, y luego al final cómo capturas ese valor por medio de invertir en fondos de venture capital. Pero pues el 10% es tu fondo y el 95% es la oportunidad, y por eso no es frustrante y es una oportunidad, pero es un trabajo y requiere mucho tiempo, energía y paciencia, y de ser muy empático, y tomar cada reunión como una reunión, entender dónde está la persona o el grupo, y poder ayudarles a construir un poco de conciencia de la oportunidad. Que quieran invertir en la oportunidad, y luego en el fondo que tú representas, ya esos son 2 etapas avanzadas, pero de momento, el enfoque, por lo menos como nosotros lo vemos, es uno de educación, de pedagogía, y es nuestro trabajo hacerlo, porque no lo va a hacer más nadie, y hay que hacerlo de una manera transparente y honesta, no vendiéndose, invierte en mis fondos, sino esto así se come, así funciona, y creo que si hacemos eso bien por un par de años más, vamos a poder ver mejores resultados. Buenísimo, buenísimo, gracias. Y ahí tal vez solo, Damaris, un temita, y después me gustaría ir pasando por el tiempo a la otra pregunta, pero contanos tú desde la perspectiva de un VC latinoamericano que ven cientos de emprendedores en las etapas iniciales. ¿Qué han visto ustedes en ese análisis? ¿Qué has visto esos outliers en Centroamérica?
porque los hemos estado viendo más en Centroamérica, ¿verdad? Cada vez vemos más fondos también mexicanos como Cometa, que ahí estuvo Bego, también Capria con Susana, cada vez más interesados en la región. A nivel de founders, ¿qué han visto ustedes interesante? Creo que honestidad, o sea, es súper importante, sobre todo por las etapas en las que nosotros invertimos, que sean muy sinceros con las áreas donde necesitan ayuda y que sí tienen resuelto. A mí me queda clarísimo que si como founder tuvieras todo resuelto, pues no estarías buscando capital, ¿no? O sea, o no estarías buscando ayuda o no estarías realmente pues acercándote como con este tipo de instrumentos y qué sé yo. Creo que esa transparencia te va a llevar lejos, no nada más en las etapas iniciales, sino saber que estás sobre un problema importante, que estás resolviendo algo profundo en la región, en el país donde estás operando ahora, y con mucha transparencia y mucha honestidad voltear y decir, pero estas 5 otras cosas no las tengo resueltas, necesito ayuda. Eso creo que es vital, justo como decía Roberto, o sea, esa transparencia, empezar con el pie derecho, la verdad que es fundamental. A ver, la otra es que el ecosistema sigue siendo relativamente chiquito y entonces nadie quiere que se haga como double check o que vayas a checar referencias, qué sé yo, y oye, es cierto que, no sé, hiciste una oferta o que o que le diste un term sheet a tal emprendedor, qué sé yo, y que te voltees del otro lado y sea como, ¿no? No sé, creo que tenemos que, como desde el punto más humano o más de personas, construir esto con mucha honestidad. Y eso creo que los emprendedores centroamericanos lo tienen bastante claro. Eso me gusta. Me encanta, buenísimo. Sí, somos culturas con valores y principios y creo que esa honestidad entonces lo terminan reflejando la gente que viene de afuera. Bueno, por último pregunta, y voy a tirar una como curva un poquito porque creo que es importante hablar de inteligencia artificial. Y con esto vamos cerrando por el tiempo y después hay un break, entiendo. Yo solo para abrir la pregunta de inteligencia artificial y enfocarnos en cómo sentimos que eso va a afectar Centroamérica, y digo afectar porque puede ser positivo como negativo, verá cómo va a ser en Centroamérica, cómo va a impactar, es la palabra, no es afectar, cómo va a impactar la inteligencia artificial acá en Centroamérica. Me gustaría conocer las perspectivas de ustedes y solo quería decir algunos datos importantes. Estuvimos en un evento en octubre donde estaba en Arabia Saudita, donde Elon Musk dijo una predicción. Estaban hablando con Peter Diamandis y hace una predicción de que en el 2040 van a haber más de 10 billones de robots y entonces va a haber más humanos que robots, ¿verdad? Van a haber 10 billones de robots prácticamente. Más robots que humanos, perdón, más robots que humanos. O sea, van a haber 10 billones de robots para el 2040 y eso uno dice, ¿de qué tipo de robot estás hablando, verdad? No estaba hablando de que cree que los dispositivos van a ser más inteligentes, estaba hablando de robots que nos van a servir el café, que van a poder hacer en nuestra casa limpiarnos cosas, que van a poder hacer otro tipo de cosas también ya más de ese tipo de trabajos como tal. Y otra de las conversaciones que tenía también, por ejemplo, en Estados Unidos, mencionaba también Ray Dalio en esta conversación del AI con Peter Diamandis y decía, ¿qué vamos a hacer en Estados Unidos? El 60% de la población de Estados Unidos está en 6º nivel de educación de lectura. El 60% de Estados Unidos está en 6º grado a niveles de lectura y todos están financieramente quebrados. ¿Cómo va a impactar Estados Unidos? Eso hablaban aquí. Me gustaría traer esa conversación en cómo ven ustedes estas tendencias. Personalmente creo que vamos a ver cambios disruptivos en 3 años, no más. Está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ven ustedes eso que Centroamérica va a afectar? Si no empezamos a utilizarla en nuestro startup rápidamente, va a venir alguien más con mucho menos esfuerzos. Por ejemplo, estaba hace poco escuchando el podcast de Lovable, que con 15 personas llegaron en 6 meses a 100 millones en ARR o 10 millones de ARR. Solamente con 15 personas, todos usando Cursor.
Nosotros internamente uno de nuestros objetivos del 2025 es implementar AI en el 20% de nuestros procesos. Desde atención al cliente hasta estamos utilizando Machine Learning para proyectar nuestras ventas. Pero nos falta mucho. Todos los programadores ya están usando Copilot para ser más productivos, para desarrollar, porque es absolutamente necesario. La región realmente no va a poder, Latinoamérica como en general, no va a poder competir, por ejemplo, con China o Estados Unidos, que ellos están creando sus supercomputadoras para hacer inteligencia artificial y tener sus granjas y empezar a buscar la inteligencia artificial general. Entonces, como empresas tenemos que usarlo inmediatamente, porque va a haber un montón de disrupción en un montón de industrias, call centers, por ejemplo, atención al cliente. Entonces tiene que ser nuestra ventaja competitiva, tiene que ser parte de nuestro día a día y tenemos que correr hacia ello. Como emprendedor hay que correr hacia ello y al mismo tiempo uno deja de generar menos trabajos también, porque entonces ya no necesitas lo que hacen 3 personas, ya necesitas 1. Y eso en Centroamérica, el tema de desempleo, ¿verdad? Entonces, pero interesantísimo. Voy a complementar y mi respuesta también la enfoco en el nicho de emprendimiento tecnológico en Centroamérica. Del lado positivo, creo que las herramientas a las que tenemos acceso hoy en día y vamos a tener acceso en los próximos 6, 12, 18 meses, le permiten a 2 o 3 personas de alto potencial crear una compañía para la cual antes necesitaban $3 millones de venture capital y 28 empleados. Eso es muy potente porque ahora puedes tener muchas más empresas, aunque sean con menos empleados y mucho menos capital, pero la realidad es que puedes, con $500,000, puedes crear una empresa y sí necesitas esas 2 o 3 personas sobresalientes, pero eso creo que es como una nueva era. Entonces, creo que eso es muy, muy constructivo y esto está pasando en tiempo real, así que es difícil de usar demasiado detalle, pero creo que vamos a comenzar a ver más eso y el tema del acceso a capital sigue siendo un limitante, pero quizás estas herramientas van a permitir que con mucho menos lleguemos a tener empresas de impacto bastante alto, algo que era impensable hace 3, 5 y obviamente hace más años que eso. Gracias. Sí, creo que, o sea, justo como decía Salvador, o sea, es imperativo que estemos sobre esto ayer. Y a mí me gustaría como dejarlo como en 3 niveles o 3 niveles de responsabilidad. Uno, el personal. Si somos emprendedores o inversionistas y no sabemos usar herramientas de inteligencia artificial, ya nos quedamos atrás. Porque como inversionista no vas a saber si lo que te están vendiendo, lo que te están pitchando hace sentido y si está optimizado o no, si solo es como una conexión a un API y te están vendiendo bluff. Y como emprendedor, pues no estás optimizando tu propio equipo, tus propios recursos y tu propio tiempo para hacer más cosas con menos. A nivel personal, o sea, creo que esa es una responsabilidad que deberíamos sentir todos los días y deberíamos estar on top of things. Creo que del otro lado, y haciéndolo un poco más profundo, como mujer, hoy la realidad es que si bien batallamos para tener emprendedoras STEM, ahora tener emprendedoras STEM que estén en la primera línea siendo parte de todos estos desarrollos un poco más estructurales, si no nos estamos involucrando activamente, estamos dejando que todos esos nuevos paradigmas de cómo consumimos y creamos tecnología deje a la mitad de la población fuera de los procesos lógicos siquiera de cómo estamos construyendo todo eso. Y creo que si no sentimos también esa responsabilidad, como cualquiera que estamos en esta habitación ya tenemos una posición o una plataforma de acceso y de privilegio donde podemos tener cierta influencia. Si no la estamos usando activamente, creo que estamos quedándole mal a la siguiente generación. Y del otro lado, la realidad es que como Latinoamérica estamos en un espacio donde lo mejor que podríamos hacer es aprovechar lo que otros están usando o están gastando billones de dólares en desarrollar y ponerlo en en el layer de aplicación. No creo que deberíamos estar desarrollando o pensando en rehacer el hilo negro, sino en cómo aprovechamos lo que ya está y lo potenciamos o nos potenciamos. Buenísimo, gracias. Sí.
Me encanta, yo lo que creo es también traer conciencia a todos de que vamos a ver uno de los cambios más importantes de la humanidad con la inteligencia artificial y ya está acá. Hay que pensar en estrategias a corto plazo, cómo lo implemento hoy, cómo lo implemento a mediano plazo y a largo plazo. Y a largo plazo desde Volcano lo que nosotros estamos trabajando es el tema de la nutrición, porque en Latinoamérica tenemos altos índices de desnutrición crónica. ¿Qué va a pasar en 30 años? ¿Quiénes van a ser los emprendedores en 20, 30 años? Si no erradicamos la nutrición, la gente no va a tener ni siquiera la habilidad de encender una computadora y poder utilizar inteligencia artificial por ellos. ¿Dónde nos va a posicionar esto en 50 años? ¿Verdad? Entonces creo que solo lo dejo como conciencia. Piensen en el AI y sepárenlo en 3 cosas: corto plazo, mediano plazo y largo plazo, y entiendan cómo ustedes pueden ser ese cambio, cómo ustedes empiezan a cambiar a corto plazo a usar estas herramientas, a mediano plazo implementarlos con proyectos dentro de sus empresas, las inversiones que hacen, etcétera, y a largo plazo ya estamos hablando de nutrición y educación, que es un tema mucho más profundo, ¿verdad? Pero muchísimas gracias y arriba Centroamérica.